Buenos días muchachos, vamos a esperar a que se agreguen sus compañeros. Bien muchachos, vamos a esperar a que vayan agregando sus compañeros. Buenos días. Estaba checando un poquito las tareas que me estaban enviando. De hecho estaba checando justamente ahorita de qué compañero. Estaba calificando el de Mugarte Valeria y Ainara. Ese estaba calificando ahorita. Me gustó bastante y cómo le entregó su tarea a este equipo. Debo decir, debo mencionarlo. Me gustó mucho cómo hicieron el punto número 4, cómo trazaron las gráficas y pusieron la explicación. El punto número 3 me gustó bastante cómo hicieron las tablitas y luego todo lo ordenaron. O sea, sí está bastante estructurada la tarea. De hecho, esperaba que la mayoría, o espero que la mayoría de los demás lo hayan entregado con, digamos, algún tipo de formato, ¿no? Porque de hecho sí está muy ordenado y si puedo, pues sencillamente calificar, ¿no? Eso es lo que de hecho se necesita, como que puedo estar visualizando todo lo que hicieron. Ok, veo que tarea. Okay. Algunos pequeños nada más detallitos obviamente ya en la realización. Por ejemplo, les comento a todos. Recordemos que por definición el rango es desde donde está empezando en el eje de las Y hasta donde termina en el eje de las Y. Por lo que veo, creo que acá las compañeras pusieron un número 2. Sí, sí es un número 2 por lo que veo. Entonces ahí ya vi como que el primer error de todo. Pero todo lo demás creo que sí está correcto. Solamente en el rango creo que está incorrecto. Veamos en el de las radicales. Sí, solamente ese error de hecho tienen, pero pues no es tanto el problema. De manera general, muchachos, el día de hoy, a más tardar mañana, ya estarían teniendo lo que viene siendo sus calificaciones. Cuando son cositas muy, muy pequeñas, no voy a estar como que bajando tantos puntos. Cuando ya sea de plano algo muy grave, pues ahí sí les estaré bajando puntos. ¿Ok? Vamos a esperar entonces 2 minutitos más a que se agreguen sus compañeros y vamos a empezar con lo que viene siendo la clase. Espero que todos sí hayan podido entregar la tarea. Algo muy que muchos me estuvieron preguntando, no sé por qué razón, si ya siempre se los he dicho,
y es lo de los videos, muchachos. Se los digo de manera general a todos. Los videos de las clases están siempre en el Classroom. O sea, si no lo han notado, entran a lo que viene siendo la parte de trabajos de clase. Cuando entran a la parte de trabajos de clase van hasta el fondo hay una sección que dice videos de clases y complementarios. Hay una lista de reproducción que es de todos los videos que he estado grabando de las clases. Solamente le dan clic y listo, ¿no? Entran a lo que vienen siendo las clases. Y esto, o sea, es por eso de que ya no se los publico, porque pues obviamente ya están ahí en el Classroom y ya se los he mencionado. Bien, entonces vamos a empezar con lo que viene siendo ya la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con esta parte de el día de hoy, que tenemos la parte de modelación matemática 1. De una vez les voy comentando que el día de mañana, para todos los que están acá, el día de mañana tengo una pequeña junta en la escuela, o sea en la República. Así que todo el día de mañana voy a estar dejándoles lo que viene siendo un pequeño classroom en que se va a estar realizando sobre los temas que vamos a estar viendo hoy. No va a ser un classroom que se les tenga otorgado una calificación, sino va a ser un classroom que va a ser solamente por medio de lo que viene siendo la asistencia, ¿ok? Aunque como me dijeron por lo que viene siendo la maestra, que para que pues ojalá lo hagan los alumnos, lo que sí va a tener en este aspecto va a ser penalización si no lo entregan, ¿ok? Ahí sí. No va a tener una calificación si la entregan, pero sí va a tener una penalización si no la entregan. Esto porque se ha detectado que en este grupo, usualmente muchos que cuando se les marca los classroom no ponen, digamos, presente o no realizan las actividades en el tiempo que se les pide. Y sí es algo que he visto en este grupo, de que a veces les digo que comenten presente en lo que viene siendo la tarea y me las vienen comentando media hora después. Obviamente ya mandé la lista de los nombres de los que usualmente pasa eso. Y pues sí necesito que el día de mañana, de hecho eso va a ser una de las indicaciones que va a tener eso. Si el día de mañana no escriben presente lo que viene siendo la parte esta de los 10 minutos de tolerancia, sí no les estaría aceptando la tarea de plano, ¿ok? Y esto va para todos, ¿ok? Si de plano tuvieron algún problema de conexión o algo así, es directamente con su tutor, o sea, la maestra que es su tutora, y ella pues estaría comunicándose de manera general con todos los profesores, ¿no? En especial conmigo, para que yo pueda saber que obviamente fue por algo diferente que no pudieron entrar a la clase, ¿ok? Nada más para que lo tengan muy pendiente en ese aspecto. Y no vaya a ser que luego se me estén, como se dice, poniendo como que alguna excusa diferente, o luego simplemente no les acepte la tarea por lo mismo, ¿no? Porque no dieron el aviso. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la clase del día de hoy. Espero que haya quedado un poquito claro esa parte. Si no, pues me preguntan. Bien, muchachos, me dicen por favor si se puede visualizar lo que está en pantalla. Ya debe estar cargando. Sí, profe, ya se ve. Perfecto, Sí, gracias. maestro. Muy bien. La última clase antes de que veamos la parte de lo que iban a estar estudiando para su tarea, recuerdo que llegamos a esta parte de la función cuadrática. ¿Me pueden recordar si sí o no? ¿Lo tienen en sus notas? Si no, pues ahorita lo vamos a explicar. Creo que no. Creo que no, lo estoy revisando y no, profe. Perfecto, entonces lo último, o sea, lo anterior a eso fue función lineal. ¿Ok? Fue tipos de funciones, dominio y todo este rollo. Recuerdo que vimos entonces función constante, ¿esa sí la vimos, muchachos? Vimos función constante, me dicen. Creo que sí, no recuerdo bien. Ok, si es necesario que me digan, porque si no, no me voy a repetir. Esta función constante. Y luego vimos supuestamente la función lineal. Necesito saber si estas dos las vimos. Si no, pues las estaríamos comenzando a ver otra vez. Estoy viendo pues, mis apuntes, creo que no, profe. O sea, por lo menos yo no lo tengo. ¿Alguien más lo checa, muchachos, si tenemos función constante? No lo vi, no.
Ok, perfecto, gracias. Entonces vamos a iniciar con esto. Bien, lo que estuvimos viendo anteriormente eran funciones, lo que viene siendo en la tarea, pero eran funciones que eran con base a gráficas y con base a solamente el estudio. Lo que vamos a estar viendo hoy entonces son las diferentes tipos de funciones que están encasilladas. ¿A qué me refiero con estar encasilladas? Con que solamente con ver la estructura algebraica, recordemos que una función, muchachos, puede ser expresado de tres maneras. Una función puede ser expresada desde la parte gráfica, o sea, que tú muestres una gráfica y digas que es una función. Puede estar expresada desde la forma analítica. ¿A qué se refiere con la forma analítica? A la regla de asignación del estilo f de x igual a algo. A esto hace referencia. O puede estar expresada desde la parte tabular. Y sí, también puede ser una función de ese estilo. Una función en el estilo tabular es cuando tenemos valores de x y valores de y, ¿no? A eso hace referencia las tres formas de expresar una función. Repito, las tres maneras básicas para expresar una función viene siendo por medio de una gráfica, o sea que te den la gráfica, que fue parte de lo que hicimos en lo que viene siendo la actividad anterior. La parte analítica, que es cuando te dan la estructura de la función, como f de x igual a tal cosa, que fue como en la segunda parte de la función, de la tarea. Y la parte tabular, que también fue parte de la segunda parte de la tarea, donde teníamos que hacer la tablita, ¿no?, que representara una función algebraica, una función de algún tipo. Bien, al tener esto en cuenta, muchachos, lo que podemos notar en este aspecto es que vamos ahora a enfocarnos en los tipos de funciones con solamente ver la parte analítica. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy, digamos, una función de este estilo, tú automáticamente sepas qué tipo de función es. ¿Ok? Si yo te doy esta función, tú sepas qué función es. Si yo te doy esta función, por ejemplo, tú sepas qué tipo de función es. Más aún, que tú con solamente ver lo que viene siendo la expresión algebraica, esta parte analítica, sepas, 1, qué tipo de función es, 2, cómo es su dominio y cómo es su rango, sin necesidad de ver la gráfica. Porque eso es lo bonito de estas funciones. Con solamente reconocer las características que tienen estas funciones, o sea, la parte algebraica, tú ya sabes cómo va a ser su dominio y su rango, sin necesidad de estar viendo gráficas. Entonces vamos a estar viendo esta partecita. Como lo comento acá, hay funciones muy especiales y muy feas, como son las funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones en lo que viene siendo trigonométricas, todas estas que se les conoce como funciones trascendentales, que no se ven en modelación matemática 1, se verían hasta el siguiente semestre en modelación matemática 2. Entonces, vamos a ver la primera función. La primera función que estaremos trabajando se le conoce como función constante. ¿Qué es la función constante? Bueno, en matemáticas una constante, ¿ok? Eso tenemos que definirlo. En matemáticas una constante, muchachos, es algo que se mantiene, ¿ok? Viene como que definido a algo que se mantiene, que sigue igual, y algo que no cambia. Son como que los sinónimos que pudiéramos utilizar al momento de hablar de una constante. Es algo que se mantiene, que sigue igual y no cambia. Dentro de la parte de la expresión algebraica se dice que la función constante es algo del estilo f de x igual a c, donde c es cualquier número que ustedes quieran. Cualquier número, que si es positivo, que si es negativo, que si es una fracción, que si es punto decimal, no importa. C es cualquier número real. Algo importante, las funciones constantes no tienen variables, ¿ok? Una función constante no tiene variable. ¿A qué se refiere con que no tiene variable, muchachos? A que no va a aparecer una x acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo les pongo f de x igual a 5x, esta no es constante, ¿ok? No es función constante. ¿Por qué no es función constante? Porque tiene la x. Pero si yo les pongo, por ejemplo, f de x igual a menos 10, esta sí es función constante, porque solamente tiene al número, no tiene
ninguna letra al lado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Solamente estamos haciendo el reconocimiento de cuándo algo es función constante, cuándo algo es función, cuándo no es función constante, disculpen. ¿Me dicen cuando terminen de copiar? ¿Listo? Perfecto. ¿Alguien más hace falta para que pueda borrar? Yo ya acabé. Ya, profe. Perfecto, voy a borrar entonces. Esto es lo que tenemos entonces que notar. Yo ya sé a simple vista cómo es una función constante. Por ejemplo, si les pongo ahora en pantalla lo siguiente. En g de x igual a menos 10, menos 100, vamos a ponerlo así. H de x es igual a pi. M de x es igual a 3x más 4. J de x es igual a menos 5 tercios. Y por ejemplo, n de x es igual a menos 8 entre 5 más 0.2. Por ejemplo, de todas estas que están aquí en pantalla, ¿cuáles son las que no son funciones constantes? A su criterio, según lo que acabamos de ver de definición. M de x, o sea, solamente esta. Esta me dice la compañera que no es función. Todas las demás, o sea, función constante, disculpen. Todas las demás sí son funciones constantes, muchachos. Me dicen, me confirman. ¿Nadie más? Bien. Ya que nadie contesta, porque sí debemos ser un poquito más rápidos en esta parte. Luego no vayan a estar teniendo problemas en sus tareas. G de x efectivamente es una función constante porque solamente tiene el número. Aunque tenga el negativo, ya les dije que puede ser negativo, positivo, fracciones, con raíces, con lo que quieran, siempre y cuando haya un número solamente. Aquí tenemos h de x. Pi, muchachos, ya habíamos visto, ya se había mencionado que es un número irracional. O sea, es un número, no es una variable. Entonces, también es una función constante. Aquí automáticamente vemos una x, entonces lo descartamos. Esta cosa no va a ser una función constante. Luego, aquí tenemos una fracción. Ya dijimos que puede ser cualquier número. Así que también va a ser una función constante. Y la última, que es n de x, yo tengo que es menos 8 quintos más 0.2. Esto es un número. Y esto también es un número. Por lo tanto, todo el resultado de esto es un número. Entonces, también es una función constante. Desde que no aparezcan letras, esta cosa va a ser función constante. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Perfecto. No, maestro. Perfecto. Voy a borrar si ya copiaron. Si no han copiado, me dicen para que los espere. Ya, maestro. Bien, sigamos entonces. Ahora, otro detalle que debemos mencionar es que ya una vez que hayamos identificado cómo es una función constante en cuanto a la estructura de la asignación, de la regla de asignación, vemos que hay ciertas propiedades, ¿no? La primera, muchachos, que vamos a estar viendo, la gráfica de la función constante siempre es una línea que está siendo paralela al eje X. Por ejemplo, supongamos que yo tengo f de x igual a menos 5. Bueno, supongamos que este es el eje x, entonces aquí estaría como que el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El menos 5 como que estaría acá. Quiere decir que entonces lo que viene siendo mi función, en este caso constante, sería esta recta que voy a trazar aquí. Sería como que aproximadamente la recta que pasa por acá. ¿Ok? Obviamente suponiendo que esta es una recta, ¿no? Porque acá toda fea, pero ya entienden que va a ser una recta que es paralela a este eje.
siempre va a ser así, que si f de x es igual a 10, bueno, entonces va a quedarme por acá arriba, que si f de x es igual a menos 1, va a quedarme por acá abajo, pero siempre va a ser paralela al eje x. Otra cosa que podemos ver, siempre que te den una función constante, su dominio, sin tener que hacer la gráfica, ya sabes que es todos los números reales. Automáticamente, si yo te pregunto, no sé, tienes la función f de x igual a menos pi entre 2, tú ya reconociste que es una función constante, y yo te pregunto, ¿cuál es el dominio de esto? Tú enseguida me puedes decir, son todos los reales, así es simple, sin tener que hacer gráfica, sin tener que hacer ninguna comprobación, ya se sabe que el dominio de esta función es todos los números reales, solamente por ser una función constante, así de sencillo. En cambio, el rango siempre va a ser el valor de c que se tenga. Por ejemplo, si yo te pido el rango de esta función, el valor va a ser menos pi medios. Si yo te pido el rango de esta función, el rango va a ser menos 5. Si yo tengo otra función, por ejemplo, x igual a 4, su rango va a ser 4. ¿Y por qué el rango vale c? Recordemos que el rango, muchachos, es el valor máximo y mínimo que va a tomar el eje de las y's. Pero si es una función constante que solamente es una línea, entonces el valor del rango solamente es 1, o sea, solo toma un valor, no toma ningún otro. Me explico con un ejemplito. Vamos a poner que f de x es igual a, no sé, vamos a poner 2. Vamos a poner acá unos valores para tabular. Vamos a poner valores de x para notar cómo es que queda el rango. Aquí es menos 2, supongamos menos 1, 0 y 1. Recordemos que cuando yo tengo estos valores, yo lo agrego dentro de mi función y me va a quedar como f de menos 2 igual. Y recordemos que este valor lo tengo que sustituir en valores de x, pero aquí no hay x. Si notamos, aquí no hay x, entonces me va a quedar otra vez 2 porque no hizo ninguna modificación. F de menos 1 va a ser 2 otra vez porque no modificó la función. F de 0 otra vez va a ser 2 y así sucesivamente va a ser 2. Por cualquier número que yo quiera ponerle el dominio, la función no cambia, sigue siendo 2, 2, 2, 2 en este caso. Entonces si notamos acá, en la gráfica vamos a poner que este vale menos 2. Cuando este vale menos 2, supongamos que este es y igual a 2. ¿Okay? Pongamos esto en la gráfica para que lo entendamos. Entonces quiere decir, cuando este vale 2, está haciendo 2 acá. Cuando este vale menos 1, está haciendo 2 acá en el eje. Cuando este vale 0, este sigue siendo 2. Y notamos que todo se está formando encima de esta recta. Entonces quiere decir que lo máximo que alcanza el valor de la y es 2. Y lo mínimo que alcanza el valor de la y también es 2. Por lo tanto, el rango en este ejemplo va a ser 2. De manera general, el rango de una función constante siempre va a ser el valor que tiene c. Si es f de 10, su rango es 10. Si es f de menos 1.000.000, va a ser 1.000.000 menos 1.000.000 su rango. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestro. Perfecto, me avisan cuando terminen de copiar. ¿Me avisan cuando terminen de copiar, muchachos? Ya, profe. Perfecto. ¿Alguien más hace falta? Listo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ya vimos cómo son las funciones constantes. Ahora vamos a ver la siguiente función que está muy llevada de la mano con la constante, que viene siendo la función lineal. Cuando trabajamos en la representación matemática, o sea, la materia anterior que llevaron en tercer semestre, que espero que no la hayan debido,
se trabajó una famosa ecuación, no sé si se acuerdan, la famosa ecuación de la recta, que pues prácticamente casi toda la parte del curso se debió enfocar, digamos, a trabajar con ecuaciones de la recta. Una gran parte se debió haber enfocado en eso. Estas ecuaciones de la recta realmente son funciones lineales que obviamente vamos a estar trabajando. Dentro de la parte de matemáticas hemos visto que esta relación siempre está puesta, ¿no? Que y es igual a f de x. Y yo ya tenía anteriormente que mi ecuación de la recta era esta cosa, pero como y es igual a f de x, se estaría convirtiendo en esto. Esto ya tiene una formalidad más grande dentro de la parte de matemáticas, porque esto me está diciendo que lo que viene siendo la parte de la recta es realmente una función, donde yo le puedo agregar valores de x para que me dé un valor con el valor de y. Las funciones lineales, en pocas palabras, muchachos, lo que puedo notar con ellas es que siempre, eso es lo que tenemos que notar, hay una x. ¿Ok? ¿Y de qué manera está esta x? Esta x es de grado 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una x cuadrada, una x cúbica, una x cuarta, todo eso no va a ser una función lineal. ¿De qué otra manera? La x nunca divide. ¿Qué quiere decir esto? Eso no me está diciendo que a la x no la pueden dividir. Yo no puedo escribir una función del estilo 1 entre x. Esto no es lineal, ¿ok? Quiere decir que la x no puede estar dividiendo a nada, ¿ok? Esto no es lineal. Debe ser algo del estilo, por ejemplo, g de x igual, no sé, a 2x más 1. Este sí. Otro ejemplo, h de x igual a, por ejemplo, menos x entre 4. Notemos que la x sí la pueden dividir, pero no ella puede estar dividiendo. Esto también es lineal. ¿Ok? Al igual manera, a la función lineal tú le puedes sumar lo que quieras, restarle lo que quieras, démonos cuenta. Pero solo debe existir una x. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuál es la diferencia de f de x con la de h de x? Notemos que aquí estás dividiendo con la x. Aquí a la x está siendo dividida. Por ejemplo, es como que yo te ponga 5 entre 2. Ok, tú ya sabes que esto es 2.5. Supongamos que aquí está haciendo la función la x, ok, algo del estilo x entre 2. Ok, pero si hubiera sido al revés, 2 entre x, por ejemplo, esto me estaría diciendo que iba a ser 2 entre 5. Y notemos que el cambio de esto en el resultado es diferente, porque 2 entre 5 me está diciendo que es 0.4. Ok, aquí lo que está haciendo la x es dividir. La x de hecho puede ser cualquier número que quieras, y dámonos cuenta que está dando diferentes valores. No sé si ya se entendió por qué es diferente. Sí, maestro, gracias. ¿Nada? ¿Me dicen cuando terminen de copiar, muchachos? ¿Listo? Muy bien, ¿alguien más hace falta? Listo. Bien, entonces voy a borrar. Bien, al igual que hace ratito, vamos a presentar ahorita una tabla que nos va a dar algunas características luego de que ya hayamos reconocido que es una función lineal. Bien, la función lineal es algo de este tipo. La gráfica, como puede notarse, es una línea, por eso se llama función lineal. Pero ¿de qué tipo va a ser esta línea? Bueno, la línea o la forma de esta línea va a tener diferente manera dependiendo
el signo que esté acompañando a la X. ¿Qué quiere decir? Recordemos que existe la pendiente negativa y pendiente positiva, o por lo menos lo debemos haber visto en la materia anterior. ¿Cuándo es una pendiente positiva? Una pendiente es positiva cuando es mayor a 0, por eso acá me lo está diciendo. ¿Ok? Y cuando nos queda como algo del estilo mayor a 0, se dice que es una función creciente. Entonces vamos a ver, esta que está en la imagen es una función creciente. Función creciente. Pero cuando es una función decreciente sería algo de este estilo. Por ejemplo, cuando veo que la gráfica como que está cayendo, ¿ok? A esto se le conoce como función decreciente. ¿Y cuándo pasa esto? La función decreciente ocurre cuando lo que viene siendo el valor de la pendiente es más pequeño que 0, que quiere decir que es negativo. Por ejemplo, si yo te pongo f de x igual a menos x entre 2, esto es una función decreciente, solamente por ver que aquí yo tengo un signo negativo con la x. Si yo te pongo g de x igual a, no sé, x menos 4, me enfoco solamente en la x, no me importa que acá le esté restando algo, yo me enfoco en la x no tiene negativo, por lo tanto esto es creciente, solamente con ver la función. La primera es decreciente, solamente por ver que la x está teniendo un signo negativo, mientras tanto, en la otra, como la x tiene signo positivo, no importa que le estén restando cosas, pero como la x es positiva, esa cosa ya es una función creciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, además de eso, lo bonito de la función lineal es que su dominio y su rango automáticamente siempre va a ser, no hay restricción, siempre van a ser todos los reales. Así de fácil. Si yo te doy una función lineal, ya sabes que es una función lineal, y te pido determinar su dominio, tú sabes automáticamente sin más que es todos los reales. Si te pido su rango, automáticamente con solamente ver la función y reconocerla, sabes que va a ser todos los números reales. Así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda? Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Listo, maestro. Perfecto, ¿alguien más hace falta? ¿Alguien más hace falta, muchachos? No, profe. Perfecto, entonces voy a borrar. Y bien, vamos entonces a analizar un detallito por acá. Veamos si se puede abrir GeoGebra. Bien. Lo que vamos a estar viendo ahorita en pantalla, no sé si ya se los había mostrado,
Es una aplicación, más que aplicación, es una página que les va a servir muchísimo para sus tareas de a partir de ahora, ¿no? En todo lo que viene siendo esta parte de geometría analítica, ¿no? Es porque prácticamente es geometría analítica. Y de igual manera les va a servir para su proyecto final, ¿ok? Porque aquí vamos a estar haciendo algunas construcciones de algunas gráficas. Entonces, en esta parte de la gráfica, en esta parte vamos a ver que está todo el plano cartesiano como estamos acostumbrados y yo lo puedo estar moviendo, ¿ok? Voy a trazar ahorita algo para que podamos estar analizando. Vamos a ponerle f de x, de hecho vamos a ponerle minúsculas para que quede mejor. Me dicen, por cierto, si no se está visualizando. Si sí lo están viendo, perfecto. Bien, me dicen si se ve la gráfica de color verde. Sí. Perfecto. Bien, ahora notemos esto. Vamos a ver la diferencia que se tiene con algunas cosas. Primero que nada, la M en este caso representa la pendiente. Notemos que si la pendiente, muchachos, va creciendo, ¿qué es lo que pasa con la gráfica? Me dicen qué es lo que puede pasar mientras más esté creciendo la pendiente. ¿Qué ocurre con la gráfica, muchachos? Más se eleva. Se eleva más. ¿Y por qué tiene que ver esto? Bueno, recordemos que la pendiente a fin de cuentas está calculando, muchachos, lo que viene siendo un ángulo. Entonces, en pocas palabras, mientras más sea grande la pendiente, el ángulo de inclinación va a estar acercándose cada vez más a 90 grados. Cosa que no debería pasar, porque pues entonces ya sería otro tipo de recta. Pero mientras más esté reduciéndose, la gráfica, dense cuenta cómo se está pegando más al suelo. Obviamente esto cada vez que se esté acercando más a cero. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando llega a cero. Nos damos cuenta que se va como que pegando. Y de repente miren qué es lo que ocurre cuando m es igual a 0. ¿Qué fue lo que pasó con la gráfica? ¿En qué se convirtió? En constante, ¿no? Efectivamente. Entonces, si nos damos cuenta, cuando la pendiente de una función lineal se vuelve 0, quiere decir que solamente se queda la función constante. Y es verdad, si se dan cuenta en esta parte, no sé si lo pueden notar, aquí está como que la función me está diciendo que es 0 por x más 1, donde solamente está quedando como 0 por x es 0, es realmente como decir f de x igual a 1. ¿Okay? Es como si estuviéramos trabajando esa función. Y de hecho entonces, mientras más yo esté cambiando la constante, lo único que hace la gráfica es moverse de arriba para abajo, si nos damos cuenta. Porque es una función constante lo que quedó ahora. Solo nos queda moverse de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos de ver qué es lo que ocurre cuando lo que viene siendo mi pendiente vale 0. Pero ahora, según lo que habíamos visto en la tablita, cuando la pendiente es menor que 0, podemos notar que lo que va a estar haciendo mi gráfica es convertirse en una función decreciente. Notemos que ahora está como quien dice levantándose, pero por el otro lado de la gráfica. Y este análisis solamente está ocurriendo porque lo que está haciendo ahora la pendiente es crecer, pero para los negativos. En pocas palabras, está siendo muy pequeño. ¿Okay? Si nos damos cuenta, está siendo menos 2, menos 2.6, menos 2.9, menos 3, menos 3 punto y tanto. Y va volviéndose muy pequeño. Y se está acercando nuevamente a un ángulo de 90 grados, entre comillas, pero esta vez por el otro lado de la gráfica. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Ya se notó entonces la diferencia que se tiene de la función lineal con la función constante. ¿Son muy similares? Sí. Podemos notar que en cierto punto son muy similares. Pero pues podemos notar en específico la diferencia que una función constante no tiene pendiente porque vale 0. Pero las lineales sí tienen pendiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, voy a pasar entonces a lo siguiente.
Voy a pasar a la siguiente diapositiva entonces en esta parte. Y ahora vamos a visualizar lo siguiente. Ya que tenemos lo que viene siendo la función lineal, vamos a pasar a un grado de complejidad un poquito mayor, porque la cosa se pone más seria cuando llegamos a lo siguiente. La función constante es muy sencilla, la función lineal es muy sencilla, pero aquí es donde viene más cosas que analizar. La función cuadrática. La función cuadrática la podemos notar a simple vista porque existe una x al cuadrado, así de sencillo, existe una x cuadrática. Si yo te pongo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2, es una función cuadrática. G de x igual a, no sé, 4 menos x al cuadrado más x, también es una función cuadrática. Si me dices, maestro, es que esta también tiene una función lineal, no. Ya desde que tenga un cuadrado se olvidan de la parte lineal y solamente este grado, el más grande, te va a indicar qué tipo de función es. Repito, el grado más grande de la expresión es la que te dice qué tipo de función es. Aquí el grado más grande es 2, es cuadrática. El grado más grande es 2, es cuadrática. Pues lo siento, así va a quedar. Otro ejemplo pudiera ser h de x igual a 5 menos x al cuadrado, ¿okay? Entre 2 más x entre 4. Esto, por más feo que se vea, sigue siendo una función cuadrática porque el grado más grande es el 2 que tiene esta x, ¿ok? Todas estas son cuadráticas. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que notar? Las x, al igual que con la anterior, no pueden dividir. Eso debemos notar. De hecho, esta función que voy a poner no es cuadrática. Por ejemplo, m de x igual a 1 entre x al cuadrado. Esto es un monstruo y no es una cuadrática. Otro ejemplo pudiera ser, no sé, h de x igual a x cuadrada menos 4 entre x. Desde que, muchachos, una x esté dividiendo, ya no va a ser función cuadrática. Pese a que tengamos esta cosa acá, esto ya no la vamos a poder ver como una función cuadrática. ¿Se entendió esta diferencia? Estas no son cuadráticas. No son cuadráticas. Con que una x esté dividiendo, no importa si esa x es al cuadrado, no importa si es lineal, pero con que la x esté dividiendo a algo, automáticamente la función ya va a dejar de ser cuadrática, o en el otro caso que habíamos visto, lineal. ¿Okay? No puede estar dividiendo la x. Eso ya es otro monstruo bastante feo que vamos a estar viendo después, que se les conoce como funciones racionales. Esas cosas ya están horribles. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Me dicen cuando terminen de copiar esta parte. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Ok, me avisan nada más cuando terminen, por favor. Ya, maestro. Perfecto. ¿Alguien más hace falta? ¿Todos ya terminaron? Ya, profe. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a seguir con esta parte.
En los últimos minutos vamos a notar el por qué, antes de seguir, porque todavía nos falta ver bastantito. Si se dan cuenta, es una tablota de lo que se está marcando en la función cuadrática, pero vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja dicha función en lo que viene siendo esta parte. Bien, primero que nada, muchachos, ¿por qué les decía que cuando voy a estar dividiendo entre algo no nos queda una función cuadrática? Notemos que una función cuadrática básica, o sea la más sencilla, es algo de este estilo. Esto lo trabajaron en la representación matemática y tiene un nombre, se le conoce como parábola, ¿ok? Si no recuerdan el nombrecito, verán, lo veremos más adelante, ¿no? Esto es la parábola que estaban trabajando en la representación matemática. Pero ¿qué ocurre cuando yo a la x cuadrada la paso dividiendo? A esta función es también una básica, pero es una función básica de otro tipo, ¿ok? A esta se le conoce con un tipo de comportamiento bastante extraño. Notemos cómo la función, cuando divide la x, fíjense qué tipo de monstruo queda. Es otro tipo de función completamente diferente. Si lo pongo como que encima, no se parece en nada a una parábola. Nos está quedando completamente diferente. Y así sucesivamente. Yo pudiera poner solamente, digamos, a la x al cuadrado, tal cual, pero notemos ahora cuando divido, digamos, entre x a un elemento. Si me fijo, la gráfica quedó ok, queda una parte que es una parábola, pero aquí tenemos esta cosa que está haciendo algo extraño en el dibujo. Yo pudiera seguir como que haciendo pequeño y pequeño esto, y notamos como la gráfica de plano no es de una sola parábola, está como que bastante extraña, ¿no? Como que va creciendo esto hasta el infinito de una manera bastante rara. Y es lo que les estaba comentando. Desde que la x, muchachos, esté dividiendo, la gráfica tengan por seguro que va a quedar muy fea. Desde que la x esté dividiendo a algún valor, la gráfica va a cambiar horriblemente. Y peor aún, si yo a este de acá abajo le pongo, no sé, x cuadrada, puedo notar que lo que se está formando definitivamente no es una parábola, porque veo que esto va creciendo hacia abajo y nunca va a tener, como quien dice, un punto en donde se estén conectando. Entonces notamos todo esto, todos son los elementos que tenemos que analizar al momento de ver que una gráfica es o no es de un estilo. En general, siempre que vean que se está dividiendo, o sea, está dividiendo una x, eso ya va a quitar muchas cosas, ¿no? O sea, ya no va a ser lineal, ya no va a ser cuadrática, ya no va a ser cúbica, ya de manera general no va a ser una función polinómica, va a cambiar su nombre y más adelante lo vamos a estar viendo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Perfecto, pues hasta aquí estaríamos dejando lo que viene siendo la clase el día de hoy. Les vuelvo a recordar, para los que entraron tarde, el día de mañana no vamos a tener sesión de Classroom porque tengo que ir a la escuela a ver unos documentos, estar firmando unas cosas. Así que vamos a tener una pequeña, entre comillas, investigación que no va a tener calificación, pero que sí necesito que respondan lo que viene siendo el presente en los primeros 10 minutos de la clase. De lo contrario, se les va a bajar puntos, ok, a las personas obviamente que no comentaron. Muy importante eso, tiene que ser en los 10 minutos, no más. Ahora, si en dado caso tuvieron algún problema de conexión X o Y motivo, le avisan a su tutora, porque pues ella me debe dar aviso a mí. Si no, de lo contrario, simplemente no voy a aceptarles esa investigación y vamos a tener puntos menos, ok. Si no hay nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente clase, que nos estaremos viendo el día miércoles otra vez en videoconferencia. ¿Ok? Nos vemos. Adiós, profe. Adiós.